Hola muchachos, ¿cómo están? En este video les voy a ilustrar cómo se realizan los ejercicios de cinética enzimática relacionados con la determinación de los parámetros cinéticos de la ecuación de Michaelis-Menten. Voy a aprovechar para comentarles cómo se puede realizar este ejercicio en Excel o cómo utilizar los datos que se pueden obtener por la calculadora. Adicionalmente, pues recordaremos algunos conceptos sobre lo que es una regresión lineal, lo que es la covarianza y lo que son las desviaciones estándar. Entonces, en primera instancia, recordemos la formulación del ejercicio. Una reacción enzimática presenta la cinética relacionada en la tabla 3. Esta que tenemos acá, determina entonces los parámetros de la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad máxima y Km, que por cierto se llama constante de Michaelis. Para eso entonces vamos a solucionar este problema en Excel. Entonces abrimos Excel como tal, ya previamente había introducido los datos, como los pueden ver ustedes acá, S sub 0 en milimoles por litro y B sub 0 en milimoles por litro en un minuto. Aquí tenemos los datos, cuando uno los escribe, pues lógicamente pues quedan algunos valores sin decimales porque son valores enteros. Como eso se ve no muy elegante, entonces simplemente vamos para estos datos de sustrato, vamos acá a aumentarle decimales y ahí tenemos entonces ya de manera uniforme para los datos de sustrato inicial valores con 2 cifras decimales significativas. Y en el caso de la velocidad inicial pues vamos a hacer lo mismo pero ya con 3 cifras decimales. Entonces ya tenemos esta tabla de datos, ya se tienen los sustratos iniciales y para cada sustrato inicial se tiene un valor de las velocidades iniciales. Ustedes se acordarán que experimentalmente es bastante tedioso llegar, requiere trabajo llegar a cada valor de la velocidad, trazando las rectas tangentes a la curva experimental, ya sea de producto o de sustrato, y ahí después de eso hallar la pendiente y esa equivaldría a la velocidad inicial. Entonces vamos a graficar esta tabla. Esta tabla se puede graficar en Excel de una manera muy rápida, simplemente seleccionando todas las dos columnas, inclusive con los rótulos, con los títulos de las dos columnas, e insertando aquí en la pestaña insertar un gráfico. Pero yo les recomiendo que lo hagamos de otra manera, de tal forma que tengamos control sobre lo que hace Excel. Vamos a insertar precisamente un gráfico y ese gráfico que vamos a insertar va a ser del tipo dispersión XY. Entonces acá elegimos esta primera opción con puntos discretos, es decir, puntos sin unirlos con ninguna línea. Entonces aquí tenemos ya el área de la gráfica y paso a paso vamos a introducir entonces, nosotros controlando qué es lo que introducimos, vamos a ingresar todos estos valores para que la gráfica se pueda visualizar en Excel. Entonces tenemos el área del gráfico, lo seleccionamos y con el botón derecho del mouse hacemos clic y vamos a la opción en el menú que aparece de seleccionar datos. Así tenemos control sobre qué es lo que queremos seleccionar, a quién queremos graficar contra quién. Entonces vamos a agregar una serie de datos. Por el momento no le vamos a poner nombre a la serie. Vamos a especificar cuáles son los valores de X, o sea, los valores que van a estar en el eje X. Que serían entonces, hacemos clic en esta flecha y ya tenemos oportunidad de seleccionarlos todos, solamente los valores numéricos. Después volvemos a esta flecha que está en este menú y ya vamos a escoger los valores de Y, los que van a ir acá. Entonces podemos borrar este valor que está por defecto y después hacemos clic acá en esta flecha para seleccionar los datos de Y, solamente los datos. Le damos a aceptar y obtenemos la primera serie de datos. Ya después de ello pues le damos a aceptar y tenemos los gráficos. Entonces ahora vamos a personalizar este gráfico para que no se vea de una manera tan plana. Entonces en primera instancia hacemos clic sobre el gráfico como tal para proceder a poner los rótulos de los ejes. Entonces aquí vemos que cuando se selecciona hay un más en el cual hacemos clic y se nos despliega este menú. Vamos a hacer clic en títulos del eje para poder proceder a ponerle los nombres a los ejes. Ya aparecieron acá los títulos del eje. Quitemos el título del gráfico, por el momento no lo requiero, y vamos a poner la leyenda, es decir, el nombre, la codificación de la serie de datos. Esta leyenda la pudimos haber puesto desde el momento en que ingresamos también los datos al principio, pero como les dije, quiero que tengamos control paso a paso de todo lo que hacemos para hacer la gráfica. Procedemos a poner el título del eje.
Entonces el título acá sería sustrato inicial, o sea S sub 0. Para poner el sub 0, entonces vamos acá en la pestaña de inicio, en fuente, en la sección fuente de estos iconos. Aquí en la esquina hay una pequeña flecha en la esquina, hacemos clic y habilitamos la fuente como subíndice. Aceptamos y ponemos el 0, S sub 0. Después volvemos a quitar el subíndice y ya procedemos a poner, por ejemplo, paréntesis o corchetes para poner acá que sustrato inicial está en milimoles sobre litro. Podemos además poner este valor de sustrato inicial en cursiva y además poner todo en negrilla. E igual hacemos con este título del eje Y, que sería entonces V sub 0, vamos acá, habilitamos el subíndice, sub 0, de nuevo deshabilitamos el subíndice, coma, ¿en qué unidades? En milimoles sobre litro por minuto. Aquí le pusimos coma, entonces también pongámosle aquí coma para que quede uniforme. Aquí también le pusimos a esto en cursiva, V sub 0, y después todo en negrilla. Más podemos ampliarlo un poco, más grande, a un valor de 11, y aquí también a un valor de 11. Entonces ya tenemos los valores de los nombres de los ejes S sub 0 y V sub 0. Acá tenemos el eje X, está en unidad 0, 0, 0, 5, 1, 1, 5. No hay necesidad de pronto de tener dos cifras decimales, entonces también podemos darle formato a estos marcadores, estos números marcadores. Le damos formato al eje, nos va a aparecer este menú a la derecha. Y podemos entonces en este menú, en opciones del eje, en número, pues vamos a decirle que tenga solamente en lugar de 2 una posición decimal, porque no hay necesidad. Entonces le damos Enter y vemos aquí tenemos entonces los valores ya más elegantes con solamente un valor decimal, que no hay necesidad de tener 2. Y lo mismo hacemos con este eje, inclusive por alguna razón nos puso este eje con valores de punto 0. Entonces lo que vamos a hacer es que inmediatamente le vamos a dar formato al eje. Si lo seleccionamos, pues ya estos valores que tenemos acá van a ser para este eje. Vamos en opciones del eje, acá en este histograma, y vamos a la opción número. Por alguna razón nos apareció personalizado, pero entonces vamos a darle clic acá para que nos lo muestre como un número, no en forma general. Y nos dice que las posiciones decimales son 0, por eso no aparecen acá los decimales. En este caso sí vale la pena que tengamos en el eje dos valores decimales separados por coma. Entonces le damos Enter y ya lo tenemos. Efectivamente, de 0 a 0,14, el valor máximo 0,133, o sea que no hay problema. Finalmente, pues podemos cerrar acá. Y para darle el nombre a la serie de datos, entonces tenemos que entrar justamente a la opción del menú donde se ingresan los datos. Entonces seleccionamos el gráfico, hacemos clic derecho, vamos a seleccionar datos, seleccionamos la serie 1, le damos modificar y ahora sí le ponemos nombre de la serie, en este caso datos experimentales, y aceptamos. También pues datos experimentales está muy largo, entonces podemos también acá la leyenda ubicarla en la parte inferior, no nos estorba tanto. Entonces ya hemos de esta manera personalizado el gráfico con comas en los diferentes marcadores del eje. Podemos inclusive agrandar un poquito más la gráfica y con los nombres de los ejes. Podemos inclusive aquí correr un poquitico más este rótulo. Estos son los puntos experimentales correspondientes a esta gráfica, pero necesitamos hallar B máxima y KM. Ahora vamos a hallar los parámetros cinéticos utilizando en primera instancia el método de Lineweaver-Berg o las coordenadas del Lineweaver-Berg. Recordemos, como lo vimos en la clase teórica, que esas coordenadas corresponden a la transformación de la ecuación de Michaelis-Menten, cuya gráfica corresponde a una curva, en
una expresión que equivale a una ecuación de la línea recta. Para esa ecuación entonces la variable y correspondería a 1 sobre v0, sobre la velocidad en coordenadas de Langmuir-Berg o en el método de Langmuir-Berg, y la variable x, que es la variable independiente, corresponde a 1 sobre s0. Por lo que de esta manera, con esta expresión, esta división de km sobre v máxima de estos parámetros cinéticos corresponde a la pendiente y este valor de 1 sobre v máxima corresponde al término independiente. Mostrando esta ecuación de la recta en el gráfico, pues vemos acá que efectivamente la pendiente corresponde a km sobre v máxima y el término independiente, que es el intercepto, a 1 sobre v máxima. Entonces vamos a hacer eso en Excel, recordando entonces que necesitamos estos valores de 1 sobre v0 y de 1 sobre s0. ¿Eso qué implica? Que hay que transformar estos datos. Pues es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, para poder resolver el ejercicio, es decir, determinar valores de v máxima y km por el método de Langmuir-Berg, pues necesitamos transformar estos datos experimentales. Entonces, para ello vamos a agregar estas dos columnas y vamos a poner acá el rótulo para transformar los datos de 1 sobre S0. Se deja poner acá el subíndice, ya sabemos cómo, ponemos 0, pongámoslo en negrilla, y acá 1 sobre v0. De nuevo pongamos el subíndice, y aquí tenemos 0. Aquí también en negrilla, pongámoslo centrado. Entonces vamos a transformar los datos. En Excel se puede hacer muy fácilmente utilizando la función de fórmulas igual para este primer dato a 1 sobre el valor de S0, sería este. Muy bien, 5, y vamos a copiar hacia abajo esta fórmula. Entonces simplemente de acá arrastramos hasta la última celda. Igual hacemos con los valores de velocidad inicial, 1 sobre los valores de velocidad, y de nuevo arrastramos desde este punto, este cuadrito negro del borde de la celda, y lo arrastramos hasta el final. De esa manera se copia la forma. Lógicamente pues quedó con muchos decimales unos, otros sin decimales, entonces vamos a uniformizar esto. Pongámosle que es suficiente con acá con 2 decimales y aquí lo ponemos con 3. Estando en la pestaña inicio. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar a cabo la regresión lineal de estos valores. Vamos a dibujar 1 v0 contra 1 sobre s0. Entonces de nuevo vamos entonces a insertar un gráfico. Pasamos de la pestaña inicio a la pestaña insertar. Vamos en esta sección a insertar un gráfico y una dispersión también sin unir los puntos. Desde aquí la gráfica, voy a volver más pequeño un poco la gráfica. Muy bien, y los voy a poner acá. Entonces está en blanco, yo lo prefiero hacer así para que vayamos paso por paso. Entonces vamos a darle clic derecho con el gráfico seleccionado y vamos a seleccionar los datos. A ponerle los datos de x como hicimos con el caso anterior, valores x de la serie. Los x serían los que van acá, es decir, 1 sobre S0. Ojo, 1 sobre S0. Recordemos que así es como lo habíamos visto en clase. 1 sobre S0 va en el eje de las abscisas, el eje horizontal, y 1 sobre V0 va en el eje de las ordenadas, el eje vertical. Entonces, vamos con la serie de datos de x, desde acá. Entonces hacemos clic acá y lo seleccionamos acá. Esto es de acá, 1 sobre S0. Volvemos a hacer, después de que lo seleccionamos, volvemos a darle clic a la flechita y acá de nuevo vamos a seleccionar los valores de 1 sobre V0, o sea, los de Y, los que van acá. Esta flechita acá y seleccionamos el rango de valores, quedan titilando y de nuevo pasamos, le hacemos clic. Y ahí tenemos entonces las gráficas. Ya vamos a terminar este gráfico, aceptar, y tenemos entonces acá los puntos correspondientes a esta regresión lineal. Para mí es muy importante que quede claro el área del gráfico y que quede informativo, entonces hay que personalizar. Acá entonces sí vamos a ponerle un título a este gráfico.
vamos a ponerle coordenadas de Lineweaver-Berg. Inclusive, pongámoslo, vamos a la pestaña inicio para aplicarle negrilla. Y de nuevo hacemos todo lo que hicimos acá. Vamos a poner los nombres de los ejes, que se hace teniendo señalado el gráfico, aparece este más. Y vamos a decirle que nos va a poner los títulos de los ejes, ambos ejes. Y aquí en realidad no hay necesidad de poner la leyenda. Entonces, este eje corresponderá a los valores de 1 sobre v sub 0. Vamos a la pestaña inicio, aquí fuente, su índice, v0, ponemos el 0. Y acá también vamos a poner entonces el nombre del eje horizontal, que sería 1 sobre s, su índice 0. Y una vez pongámoslo en negrilla, este está sin negrilla, apliquemos también la negrilla y aumentemos a un tamaño de 12. Aquí también lo aumentamos, que casi no se ve. Tamaño de 12. Bien, corremos un poquito. Entonces vamos a realizar la regresión lineal para que Excel haga el cálculo de la pendiente y del término independiente y nos presente la ecuación en el gráfico. Entonces, para ello, seleccionamos cualquiera de los puntos, se seleccionan todos al mismo tiempo y después que estén seleccionados sobre uno de ellos, sin hacer clic acá, hacemos clic derecho y agregamos en el menú emergente línea de tendencia. Vamos acá a agregar línea de tendencia. Entonces lo que va a hacer Excel es que va a ajustar estos puntos a una regresión. Por defecto, pues toma una regresión lineal. Pero se puede hacer también exponencial, logarítmica, polinómica. Vamos a trabajarla como regresión lineal. Vamos a decirle también a habilitar que presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado o coeficiente de determinación. Y aquí vemos justamente ese valor. Esto es lo que necesitábamos hacer. Esas son las coordenadas de Lineweaver-Berg. Entonces, vamos a poner los datos. Coordenadas de Lineweaver-Berg. Pongámosle en negrilla. Y entonces vamos a decir que los datos que nos dio, la pendiente es igual a 4,6149. El término independiente b, que la ecuación tiene la forma y igual a mx más b, es 5,3571. R cuadrado tiene un valor de 0,9869 y me interesa también el valor de R sola. R cuadrado se denomina coeficiente de determinación y R se llama coeficiente de correlación o coeficiente de regresión, que es la raíz cuadrada de R cuadrado. Aquí ponemos la raíz cuadrada de ¿qué valor? De este valor de acá. Cerramos, disminuyamos el número de decimales y tenemos entonces pendiente, término independiente, coeficiente de determinación, coeficiente de regresión. Además, lo vamos a necesitar para hacer el análisis, vamos a hallar una serie de parámetros que tienen que ver con cómo Excel hizo la regresión lineal. Entonces, en primera instancia, vamos a averiguar la llamada covarianza. Ahorita hablamos qué significa, cuál es el sentido físico de este parámetro. Esta covarianza la vamos a designar como SSXY. ¿Cómo se halla la covarianza? Entonces, utilizando las fórmulas matemáticas igual, vamos a la pestaña fórmulas y acá en esta cinta de opciones, en el icono más funciones, nos aparece, si hacemos clic, esta serie de opciones y en las opciones de funciones estadísticas vamos a buscar justamente covarianza. Tenemos dos covarianzas, covarianza.p y covarianza.m. Vamos a trabajar con covarianza.m, que se refiere a la covarianza muestreal. Después vamos a hablar de ello, pero por el momento lo vamos a calcular. Entonces, covarianza
Y vamos entonces, nos aparece este menú emergente, vamos acá en esta primera opción que dice matriz 1, a escoger, de nuevo con esta flecha, a seleccionar los datos que vamos a correlacionar. En primer lugar, la variable x. Entonces, 1 sobre S0. Estamos hablando de la regresión lineal. Seleccionamos los valores de 1 sobre x0. Y después vamos a seleccionar los datos del segundo conjunto de datos, de la siguiente variable, que sería 1 sobre v0. De nuevo con la flecha y seleccionamos los datos, solamente los datos. Y después volvemos a hacer clic acá. Entonces ya nos dio un valor de la covarianza, aceptamos y aquí nos da el valor de la covarianza como tal, que sería entonces 16,1231. Vamos a bajarle el número de decimales, acá a un valor como 4 decimales está bien. Y básicamente esto es lo que necesitamos para poder evaluar desde el punto de vista estadístico qué tan acertado es decir que esos puntos que tenemos acá, esta nube de puntos, en realidad corresponden a una línea recta, a una función lineal. Entonces, representamos aquí el proceso de elaboración de una regresión lineal. Entonces, tenemos acá el plano. Aquí está el eje Y, el eje X. Y tenemos los puntos experimentales, digamos que sean estos. Que estos sean los puntos experimentales. ¿Cierto? Entonces, aparentemente vemos que hay una posible correlación entre los valores de la variable independiente X con respecto a los valores de la variable dependiente Y. Pero por el momento es una nube de datos, no sabemos si esa correlación existe desde el punto de vista estadístico, si podemos demostrarlo. Entonces vamos a aplicar el procedimiento de regresión lineal, que es el que ya vimos cómo se decía en Excel, pero entonces gráficamente corresponde a que aquí vamos a trazar una línea recta. Entonces vamos a utilizar la regla. Aquí trazamos entonces la línea recta, digamos que puede ser más o menos así. La idea no es que la recta pase por la mayor cantidad de puntos, porque si pasan por acá por 3 puntos, pero estos 3 puntos no se tuvieron en cuenta, sino que tenga en cuenta, si no los toque, todos los puntos, los 6 puntos experimentales que tenemos ahí. Así, esa sería la línea recta. Vamos a dibujarla. Entonces hemos trazado la línea recta. Y con el proceso de regresión lineal, pues se obtuvo la ecuación de esa línea recta. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente, que la pendiente corresponde a la tangente del ángulo de inclinación de esa recta. Entonces aquí tendríamos la pendiente m y aquí tendríamos el intersecto con el eje y, que es b, el término independiente. Entonces, el primer valor que calcula Excel es el coeficiente de determinación R cuadrado. R cuadrado está siempre entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Que cuando R cuadrado se aproxima a 1 o es igual a 1 en un caso ideal, significa que todos los puntos están sobre la recta, directamente en la recta. ¿Sí? En el caso de que R cuadrado sea igual a 1. Ahora, si R cuadrado es igual a 0, significa que los puntos no están en ninguna recta, es una nube de puntos, eso no tiene ninguna correlación entre Y y X, no hay ninguna correlación. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el coeficiente de determinación R cuadrado? En términos prácticos, no pretende ser una definición estadística. R cuadrado nos dice si tenemos derecho a decir que estos puntos experimentales siguen una función lineal, obedecen a una función lineal, es decir, se aproximan a una recta. Si tenemos valores de R cuadrado mayores a 0,99, podemos decir que efectivamente esos valores, esos puntos, así estén un poco dispersos alrededor de la recta, esos puntos pertenecen a una función lineal. Son una recta como tal, hay una función lineal entre Y y X, directa, una proporcionalidad directa. Esto para los estadísticos, pero para los que realizamos experimentos, investigamos en el mundo real, pues R cuadrado igual a 0,99 es demasiado alto.
Entonces trabajamos más bien con un R cuadrado por encima de 0,95. Entonces en artículos científicos, si está por encima de 0,95, podemos decir que esos puntos pertenecen a una línea recta. Es más, a veces los experimentos son tan costosos y tan complejos que a veces hasta aceptamos R cuadrado por encima de 0,90. Un estadístico puro, pues lógicamente 0,90 para ellos es una nube de puntos, pero para nosotros puede ser ya una línea recta. Entonces, R, llamado coeficiente de correlación, está entre -1 y 1. Y también quiere decir lo mismo. Si nos dice si el valor de R está muy cercano a 1, significa que efectivamente esos puntos pertenecen a una línea recta, hay una dependencia lineal. Cuando tenemos una pendiente positiva, un ángulo de inclinación menor de 90 grados. Pero a veces tenemos el caso de correlaciones negativas, o sea que los puntos vienen de esta manera. Aquí tenemos la recta y esta es la pendiente, pero la pendiente en estos casos es negativa. Entonces, si está muy cercano a -1, el valor de R está cercano a -1, entonces decimos que efectivamente, aunque la recta tiene pendiente negativa, pero efectivamente los puntos pertenecen a una función lineal. Sin embargo, cuando se hacen los cálculos estadísticos, a veces se compensan unos errores. Esto ya tiene que ver con el diseño de los experimentos y también con la forma de tratar los datos. Entonces se prefiere más bien, en lugar de trabajar con el coeficiente de correlación que está entre -1 y 1, mejor trabajar directamente con R cuadrado. Sea que se obtenga R cuadrado o sea que se obtenga R y se eleva al cuadrado. La ventaja del cuadrado es que siempre va a ser positivo y va a estar entre 0 y 1 y no este rango más grande entre -1 y 1. Pero los dos sirven para lo mismo, para decirnos si tenemos derecho a decir que estos puntos siguen una dependencia lineal, pertenecen a una línea recta. La idea es que la regresión lineal que hicimos con valores de 1 sobre S0 y 1 sobre V0 pues nos dé un valor mayor de 0,9, pues son datos experimentales. Pero además tenemos otro parámetro ya de naturaleza estadística para ya no solamente decir si tenemos derecho, sino para decir qué tan exacto es el proceso de regresión lineal. O en términos más técnicos, ¿cuál es el nivel de dispersión de estos puntos con respecto a la recta calculada por regresión lineal? Ese nivel de dispersión. Ese nivel de dispersión viene dado por lo que llamamos las desviaciones o residuos, es decir, la diferencia que hay entre el punto experimental y el predicho por la regresión lineal. Este es un residuo. ¿Sí? Este es otro residuo, otra desviación. Esta es otra desviación. Esta es otra desviación para un valor de X, ¿no? Esta es otra desviación. Esta es otra desviación o residuo. Entonces, por un método estadístico se evalúa la desviación estándar de estos residuos, de estas diferencias. Y esa desviación estándar la llamamos, se utiliza para regresiones lineales, covarianza. Y se denota como sigma sub xy. Porque está mostrando una correlación entre dos series de datos, entre dos variables y y x, o x y y nos está mostrando el promedio de estas desviaciones. Eso es lo que es la covarianza. Entre más pequeña sea la covarianza, entonces menor la dispersión de los datos experimentales respecto a la recta calculada por regresión lineal. Ese es el punto, la covarianza. Mide la dispersión de los datos experimentales con respecto a los valores predichos por la regresión lineal, o sea, los que están aquí en la línea roja. Entonces, vamos a comparar los diferentes métodos. En el momento solamente estamos trabajando con el método de Lineweaver-Berg. Vamos a compararlos con R cuadrado. Si nos dice el coeficiente de determinación, nos va a decir entonces si tenemos o no derecho a decir que esos puntos pertenecen a una línea recta. Y también con la covarianza, que nos va a decir cuál es el grado de dispersión de los puntos respecto a la recta calculada por regresión lineal. O sea, nos va a decir más la covarianza, nos va a indicar sobre todo más la exactitud de la regresión lineal con los datos que tenemos. Entonces son cosas parecidas, pero el sentido físico es diferente. R cuadrado y sigma xy. Ambos nos sirven para comparar métodos y para saber si unos datos de regresión lineal están cercanos a la línea recta. Volvamos a Excel. Entonces aquí pues no tengo forma de escribir acá, por lo menos de manera rápida, sigma xy, entonces puse por eso SXY.
Y estos son los valores que necesitamos revisar para poder mirar qué tan buena es esta regresión lineal, que si este método nos sirve o no nos sirve. Ahora hagamos este mismo proceso, pero utilizando una calculadora, porque la calculadora hace regresiones lineales. Yo tengo una calculadora muy sencilla, una calculadora Casio, no grafica ni mucho menos, simplemente tiene una pequeña pantallita, arriba dígito y abajo sale el resultado. Entonces, con esta calculadora y todas las calculadoras científicas permiten realizar regresiones lineales. Y la idea es que obtengamos los mismos datos que lo hicimos con Excel. Entonces, para eso, ustedes mismos deben de saber cómo es que se debe de realizar la regresión lineal en sus calculadoras. Por eso tienen que, si eventualmente no lo conocen, tienen que ir a consultar el manual de cada calculadora. Pero básicamente todas estas calculadoras, para poder hacer la regresión lineal, pues hay que primero que todo borrar la memoria de la calculadora, porque debemos utilizar, finalmente utiliza la tecla M+, y empezar a introducir las parejas de datos para hacer la regresión lineal, o sea, introducir el 5 y el 29,412, después introducir el 3,45 y el 19,608, el 2 y el 14,95, el 1 y el 10, y el 0,4 y el 7,519. No pretendo ahora saturarlos con cómo se hace en cada calculadora, pero sí les muestro en términos generales cómo las calculadoras Casio reportan los resultados. Entonces, generalmente uno los lleva al modo estadístico y ellas reportan una serie de datos, uno después de haberlos introducido, que generalmente son estos, X barra, que es la media de una de las series, reporta X sigma n, X sigma n-1, Y sigma n, Y sigma n-1, A, B y R. Así lo reporta las calculadoras Casio. Recordemos los puntos de los cuales partimos, estos puntos. Los vamos a copiar, aquí los vemos. Pero recuerden que estamos haciendo esta regresión lineal con estos puntos para la variable 1 sobre v0, que sería y, y para la variable 1 sobre s0, que es x. Entonces se introduce esta otra calculadora y salen los resultados. Muy bien, entonces yo ya he calculado previamente los resultados y se los voy a anotar en este momento. Los que me arrojó la calculadora. Los vamos a poner acá los que más nos interesan. B es 4,6136. A es 5,3598 y R es 0,9934. Vamos a comparar estos datos con los datos que obtuvimos por Excel. Entonces, esto es en calculadora y esto es por Excel. ¿Qué vemos? Que la calculadora Casio a la pendiente la llama B mayúscula y los resultados son bastante parecidos. Al término independiente lo llama A y los resultados son bastante parecidos. El coeficiente de correlación es prácticamente el mismo. ¿Sí? Es prácticamente el mismo. Y sacando el cuadrado del coeficiente de correlación, pues también hallamos el valor de... el cuadrado que nos da la calculadora, de R, lo damos al cuadrado, nos da un valor casi igual al R cuadrado que nos da Excel. Pero no nos da la covarianza. Estos valores que están acá no son, ninguno de ellos es la covarianza. En realidad, en términos estadísticos, así lo escribe la calculadora, esto en realidad es sigma xn, esto es sigma xn-1, esto es sigma yn y esto es sigma yn-1. Fíjense que en ninguna parte aparece la covarianza sigma xy. Afortunadamente, con los datos que nos da la calculadora, podemos calcular la covarianza. La covarianza sigma xy, que nos muestra el grado de desviación de la regresión lineal, es igual a el coeficiente de regresión o de correlación multiplicado por la desviación estándar de los puntos en X, n-1, por la desviación estándar de los puntos en Y, yn-1.
Cuando trabajamos siempre con parámetros que utilizan en su fórmula, sobre todo en los denominadores, n-1, esto es una ecuación estadística, ya hablamos de que tenemos un parámetro muestral. Cuando es con n, hablamos de que el parámetro es poblacional. Cuando se tienen muy poquitos datos tenemos que trabajar con n. Cuando hay una buena cantidad de datos trabajamos con la desviación estándar muestral, porque esta es la más correcta, que según los estadísticos nos da una mejor representación de lo que queremos, que es la desviación. Entonces, cuando hablamos de desviación estándar de x, sigma x, n-1 es la desviación estándar muestral, entonces estamos hablando del parámetro que necesitamos, este valor y este valor. ¿Y esos valores qué significan? Precisamente, la desviación estándar en x de n-1 muestral se refiere a la desviación estándar sacada de esta serie de datos, es decir, de los datos de x. Y sigma y n-1, la desviación estándar muestral de esta serie de datos. Ahí no se están relacionando unos con otros, estos datos por aparte. Pero cuando se multiplican por el coeficiente de correlación, estas dos desviaciones, pues ya obtenemos la covarianza, sigma xy. Entonces, si hacemos eso, multiplicando con los valores que tenemos, si no tenemos Excel, sino que lo trabajamos con calculadora, entonces la covarianza sigma xy sería igual al coeficiente de correlación, que es 0,9934 por sigma x n-1, que lo presenta la calculadora de esta manera. Aquí tenemos el valor x, que es 1,8694 por sigma y n-1, que lo representa la calculadora como y sigma n-1, sería este, tenemos acá 8,6816, y esto nos da un valor de 16,1223. Pues comparémoslo con lo que nos dio Excel, 16,1223. Perfecto. Entonces, esto se los digo en el caso de que ustedes tengan la calculadora y sepan interpretar los datos que les da la calculadora. Y con esto entonces vamos a comparar, pero en últimas vamos a comparar es esto: los R cuadrados y las covarianzas para comparar diferentes métodos de linealización, es decir, de regresión lineal. Por ejemplo, hagámoslo para el caso de las coordenadas de Eddie-Hofstee. Entonces, borrémoslo de la calculadora. Ya sabemos cómo se hace. Y vamos a poner acá las coordenadas de Eddie-Hofstee. Control N da de una vez la negrilla. Entonces también vamos a averiguar todos estos valores. Y recordemos cuáles son las coordenadas de Eddie-Hofstee, que lo vimos en la clase teórica. Esta es la ecuación de Eddie-Hofstee. Esta. Entonces las coordenadas, hay que transformar estos datos con los valores de V0, que ya los teníamos, y los de V0 sobre S0. Por eso había puesto acá una columna adicional con los valores de V0 sobre S0. Entonces vamos a hacer esto muy rápidamente en Excel. Ya tenemos la columna de V0, la de Y, necesitamos las de X, V0 sobre S0. Entonces lo hacemos en Excel muy rápidamente. Entonces acá copiemos simplemente el formato. Bueno, muy bien, aquí vamos a poner entonces V0, subíndice 0, quitamos el subíndice, sobre S sub 0. Entonces, simplemente de nuevo, ya tenemos los valores de V que están acá en la segunda columna y los dividimos entre los valores de S0 que están en la primera columna. Nos da este valor y vamos a copiar esa fórmula hacia abajo. La arrastramos y nos dan estos valores de acá. Muy bien. Y vamos a hacer la gráfica. También es también una gráfica de regresión lineal. ¿Y qué obtenemos? Entonces, vamos a insertar, la pestaña insertar,
gráficos, dispersión, nos da la gráfica, la vamos a poner aquí. Y vamos a seleccionar los datos con el botón derecho y vamos a agregar una serie. Por eso les decía que no lo hiciéramos automático, sino escogiendo las series de datos cuando las columnas no están pegadas unas de las otras. Por eso me gusta hacerlo así. No le vamos a poner todavía nombre a la serie, vamos a poner los valores de X. Los seleccionamos, que serían ¿quién? V0 es Y y V0 sobre S0 es X. Entonces, X es V0 sobre S0, lo seleccionamos los datos sin el rótulo. Y los datos de Y, inclusive no hay necesidad de borrar este valor que está ahí por defecto, son los de V0. De una vez lo sobreescribimos. Y obtenemos entonces los puntos. Cerramos, cerramos. Aceptamos, aceptamos. Vemos acá que aquí tenemos una correlación negativa, una pendiente negativa. Y vamos a empezar a personalizar el gráfico. Y ahora añadimos una línea de tendencia. Entonces seleccionamos un punto, con el botón derecho aparece el menú emergente y seleccionamos la opción agregar línea de tendencia. Nos aparece acá, ya automáticamente por defecto está la regresión lineal y le decimos como siempre que nos presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Y tenemos la ecuación. Entonces miremos acá cuál sería M. Entonces M es menos 0,7594. El término independiente es, el intercepto es 0,1731, ya me lo calcula Excel sin problema. R cuadrado es 0,959. R pues sería la raíz cuadrada, que yo lo pongo acá muy fácil, igual, escribo raíz, abro paréntesis y tomo el valor de R cuadrado que le vamos a sacar, al cual le vamos a sacar raíz cuadrada. Cierro paréntesis, señalo la celda, cierro paréntesis y ya me da el valor de R, le disminuyo decimales de 4, a este le aumento para que todo quede uniformizado. Y la covarianza, que ya se acordarán ustedes cómo se calcula. Es igual, vamos a la pestaña fórmulas, al icono de más funciones, las funciones estadísticas y aquí escogemos covarianza muestral. Esta. Entonces nos lleva a dos series de datos, no tenéis uno, entonces vamos a la primera serie de datos corresponde a X, o sea, X en este caso es V0 sobre S0. Entonces vamos para allá, escogemos los datos y Y, que es V0, escogemos los datos de Y, la otra serie de datos, aquí le llama matriz 2, V0, aquí está. Y miremos qué valor nos da. Nos dio un valor de menos 0,001985. Es una correlación negativa, es directamente proporcional, pero es negativa. Cuando uno sube, el otro baja, entonces nos dio menos 0,0020. Entonces ya podemos entrar a comparar los datos. ¿Qué podemos observar acá? Esto es lo que yo quería, a donde yo quería llegar. Dos métodos de regresión lineal. En el primer caso, que es el método de Langmuir-Berg, podemos observar que el coeficiente de determinación es bastante alto, 0,9869. O sea que sí tenemos derecho a decir que estos puntos pertenecen a una línea recta. Y en el caso de Dijkowski, pues es alto, pero ya no es tan alto, 0,9590. O sea que estos puntos también pertenecen a una línea recta, están por encima de 0,95. De hecho, por encima de 0,9. Ahora, ¿cuál de los dos métodos? Depende de la serie de datos. Por ejemplo, acá, en el caso de Langmuir-Berg, entre 1 sobre S0 y 1 sobre V0. Y acá en Dijkowski, entre V0 sobre S0, estos valores y estos valores. Nos damos cuenta que la covarianza es mucho más pequeña en el caso de Dijkowski que en el caso de Langmuir-Berg. Significa que, en términos generales, aunque el coeficiente de determinación es más alto para Langmuir-Berg, los puntos tuvieron menos desviación con respecto a la línea recta calculada por regresión lineal en el caso de Dijkowski.
¿Y eso por qué ocurre? Miremos un poco por qué ocurre eso. Resulta que si ustedes se dan cuenta, debido a cómo uno calcula los datos de 1 sobre S0, los datos de 1 sobre S0, que corresponden a las concentraciones más bajitas, son los más alejados en la recta. Acá son estos. Y justo estas concentraciones más bajitas son las más difíciles de determinar experimentalmente. Entonces acá son concentraciones bajitas, pero aquí son altas. Aquí están los recíprocos. Y los puntos con mayores concentraciones de sustrato y las velocidades que les corresponden, lógicamente, se aglomeran al principio, fíjense, al principio. ¿Eso qué significa? Que estos puntos de acá van a tener mayor incidencia sobre el grado de inclinación de esta curva. Si el error de este fuera un poquito mayor y no estuviera acá, sino que estuviera más arriba, esto va a hacer que esta recta calculada por regresión lineal se incline más y nos dé unos valores que no son tan ciertos. En cambio, en Eddie-Hostey, todos los valores, tanto para concentraciones bajas como altas de sustrato, miremos acá, por ejemplo, V0 para concentraciones bajas, ¿dónde está? Acá, 0,170 para concentraciones bajas, están aquí al principio. Pero fíjense que están distribuidos más uniformemente alrededor de la recta, en intervalos más uniformes, mientras que aquí este intervalo pequeño, aquí más grande y aquí más grande. Entonces, eso hace que la exactitud de esta regresión lineal o el grado de dispersión de estos puntos con respecto a la línea recta calculada por regresión lineal, a pesar de que aquí aparentemente hay una mayor desviación, pero aquí casi no hay, sea más pequeña que la desviación en el caso de Langmuir-Berger. Ese es el tipo de análisis que quiero que ustedes hagan en los ejercicios del taller, analizando como futuros ingenieros las regresiones lineales teniendo en cuenta el coeficiente de terminación R cuadrado y las covarianzas. Bueno, y ahora nos resta entonces calcular los valores de M máxima y de Km por los dos métodos. Entonces, para eso recordemos en el caso de Langmuir-Berger que el término independiente es 1 sobre B máxima. Entonces, B máxima acá, entonces sería B máxima igual a ¿qué? A 1 sobre el término independiente. ¿Sí? Despejándolo. B máxima 1 sobre B. Y la pendiente es Km sobre B máxima. Significa que Km es igual a M por B máxima, que ya la hemos calculado. Entonces, Km es igual a B máxima por la pendiente. Y así nos dan los dos valores. Pongamos, si no hemos cambiado los valores, las unidades en todo el proceso desde el principio, y yo recomiendo entonces que se hagan milimoles por litro en un minuto, sobre todo teniendo en cuenta los ejercicios del taller. Entonces, Km viene en milimoles sobre litro y B máxima, al ser una velocidad, viene en milimoles sobre litro en un minuto. Bueno, ahí tenemos entonces los dos valores que nos interesan del proceso. Vamos a poner este. Ahora, para el caso de Eddie-Hostey, vamos a mirar cómo sería la gráfica. Entonces, recordemos que la gráfica para la regresión lineal viene con un eje Y, que es V0, y un eje X, que es V0 sobre S0. Entonces los puntos vienen acá y aquí viene la recta calculada por regresión lineal. Este intercepto es B, que sería igual a B máxima. Y la pendiente nos da menos Km, da más directo. Entonces miremos esto. Primero B máxima en Excel para Eddie-Hostey, B máxima, igual a este valor que tenemos acá, al término independiente. Recordando justamente eso. B es igual a B máxima. Y Km es igual a menos la pendiente. Ahí nos da positivo.
Y tenemos entonces estos datos para el caso de Eddie-Hofstee. Vemos que siempre hay diferencias. Para B máxima 0,187 milimoles por litro en un minuto según Lineweaver-Berg y para Eddie-Hofstee son 0,1731. Km es 0,7594 milimoles por litro para Eddie-Hofstee y Km para el Lineweaver-Berg es 0,8614, un poco más alta. Yo, después de hacer todo este análisis, escogería los valores que me arroja Eddie-Hofstee. ¿Por qué? El R cuadrado es mayor 0,95, o sea que me indica que, inclusive mayor 0,9, mayor 0,95 me indica que podemos decir que estos puntos pueden ser una línea recta, es decir, podemos hacer una regresión lineal. Pero la covarianza es mucho más pequeña, o sea, el grado de dispersión de los puntos respecto a la recta calculada por regresión lineal es mucho más pequeña que en el caso del Lineweaver-Berg, porque los puntos están más espaciados. Entonces yo escogería este valor. No va a ser un promedio entre los dos, sino que escojo este valor como mi resultado. Con eso, pues ya hemos resuelto el ejercicio de determinar los parámetros cinéticos del modelo Michaelis-Menten. Pero nos falta mostrar el modelo cómo funciona. Entonces volvemos a la primera gráfica de todas, esta que está acá. Entonces, en este caso tenemos un modelo en el cual este es el modelo, el máximo por S0 sobre Km más S0 igual a V0. Este es el modelo o la ecuación de Michaelis-Menten. Pero acá ya vamos a poner valores concretos. ¿Quién es B máximo? Pues el que habíamos dicho para Eddie-Hofstee. 0,1731. 0,1731. Multiplicado por S sub 0. ¿Sobre quién es Km? 0,7594. 0,7594 más S sub 0. Esta ya es la ecuación concreta de Michaelis-Menten con los parámetros cinéticos que los puse aquí en rojo. Entonces, esta ecuación es la que vamos a introducir en Excel para que nos grafique esta curva. Justamente esta ecuación. Entonces, para ello, vamos a graficar, inclusive de manera independiente, los valores de S0 y V0. Entonces, aquí vamos a poner el primer valor de S0, puede ser 0. No vamos a limitarnos a los puntos experimentales que teníamos, vamos a poner el valor inicial 0. Y vamos aquí a poner la fórmula que corresponde al modelo de Michaelis-Menten, a este modelo. Vamos a poner esa fórmula, cómo se introduce en Excel. Entonces, igual, vamos a escribir el numerador, que es 0,1731, 0,1731 por el sustrato inicial. ¿Y quién es el sustrato inicial en este caso? Pues el valor de 0, esta celda. Y todo esto dividido entre esta suma. Entonces, dividido, abro paréntesis, 0,7594, 0,7594 más de nuevo S0. ¿Y quién es S0? Pues este valor de esta celda. Y cierro el paréntesis. Y lógicamente me da 0. Entonces yo aquí voy a poner diferentes valores. Vamos a tabular. Entonces voy a mirar acá estos cuadros. Entonces voy a tabularlo. No necesariamente, repito, van a ser los mismos datos de acá. Sino pueden ser inclusive muchos datos, miles de datos. De 0,2 en 0,2. Entonces, este valor inicial de 0 más 0,2 me da 0,2 y eso lo voy a copiar de ahí para abajo. Llegamos hasta ¿qué valor? Llegamos hasta 2,6. Y acá, pues vamos a copiar la fórmula para los valores de Y y me dan estos valores. Vamos a bajarle decimales.
Entonces, estos datos de acá, insisto, son calculados ya por el modelo de Michaelis-Menten, la ecuación de Michaelis-Menten. Pero ya después de haber conocido cuánto es B máxima y cuánto es Km. Ahí los tenemos. Entonces ahora vamos a graficar estos datos del modelo en esta primera gráfica donde tenemos datos experimentales. Ahí hemos visto datos experimentales. Entonces, por eso es que me gusta hacer todo paso por paso. Entonces, señalo el gráfico, voy a agregar esta serie de datos, voy a agregar, entonces selecciono datos, ya había una serie de datos experimentales, vamos a agregar otra. Esa otra de una vez le vamos a poner el nombre, que sería el nombre equivalente a la leyenda. Pongamos datos modelados, o sea, calculados por el modelo. Los valores de X, ¿cuáles son? Pues estos del sustrato, el eje del sustrato. Los valores de Y, estos de acá. Ya vemos los puntos rojos que corresponden al modelo. Aceptamos. Entonces obtuvimos los puntos rojos del modelo. Si seleccionamos acá, vemos que son del modelo. Pero nos aparecen en forma discreta, como si fueran puntos experimentales, y son en realidad puntos calculados por el modelo. Entonces seleccionamos esta serie de datos modelados, vamos a insertar, y aquí en gráficos, hacemos clic en la flechita y escogemos los puntos, pero no como puntos discretos, sino líneas calculadas por el modelo sin puntos. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa realmente en los artículos y en la información técnica. Y ahí ya vemos, entonces, justamente a donde quería llegar. Un modelo matemático con unos puntos discretos experimentales. El modelo predice el comportamiento de los puntos experimentales. Inclusive los predice para valores de X, o sea, de S sub 0, que no estaban determinados experimentalmente. Y aquí vemos cómo el modelo, datos modelados, corresponde al modelo de Michaelis-Menten, justamente con estos valores de los parámetros. Es decir, este gráfico que tenemos acá corresponde a esta ecuación. Y estos puntos corresponden a los puntos experimentales iniciales que teníamos. Y hemos terminado ya el proceso de modelar matemáticamente, utilizando la ecuación de Michaelis-Menten, unos datos de cinética enzimática. Bueno, muchachos, he terminado así una explicación muy pormenorizada de cómo se haría la determinación de los parámetros cinéticos del modelo de Michaelis-Menten a partir de datos experimentales de sustrato inicial contra velocidad inicial. Lógicamente, pues si ustedes ya tienen más habilidad con Excel, pues esto lo pueden hacer no en una hora como demoré yo acá, sino que lo pueden hacer fácilmente en menos de 10 minutos. Lo importante es la interpretación e inclusive comparar los mismos métodos, las mismas coordenadas de linealización para hallar Km y B máxima. Resta la linealización del Lemure, por lo tanto eso se los dejo a ustedes para que hagan todo este procedimiento y al final vuelvan y corroboren y escojan cuál de esos tres métodos, si Lengerberg o si Eadie-Hofstee o si Lemure, es el más adecuado para lo que ustedes necesitan. Bueno, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, pueden seguir entonces ya desarrollando el taller de cinética enzimática y bioreactores enzimáticos y nos seguimos viendo en clase y aquí en la plataforma. Hasta luego, muchachos, cuídense mucho. Hasta luego.